Entonces, este es el quiz 5. Entonces, primer problema, ¿verdad? Es un péndulo y algunos les tocan otra versión, que es este otro, ¿verdad? Vean que son dos tipos de ejercicios distintos y como es aleatorio, alguno le puede tocar este, otro este. Sin embargo, ambos son péndulos, ¿verdad? Nada más que este péndulo, la acción pendular o digamos que el movimiento circular, ¿verdad? Que escribe la masa del péndulo es dada por la tensión del cable, mientras que este de arriba es dada por la fuerza normal, ¿verdad? Pero en realidad aplica el mismo principio. Entonces, veamos ese primero, ¿verdad? Quizás le salen no tanto, a unos pocos le salen esto, ese ejercicio, ¿verdad? Es un ejercicio conceptual teórico. Entonces dice que si se deja caer hacia abajo de reposo dos partículas en una superficie circular, vean, circular, ¿verdad? De 100 centímetros de radio. De una desde una altura de 6 centímetros y otra desde una altura de 3 centímetros. Vean que aquí, desde 6, desde 3. ¿Cuál de las dos golpea primero la pared en el centro de la superficie? Entonces, esos ejercicios, ¿verdad? Conceptuales, nunca se debe dejar llevar únicamente por la intuición, ¿verdad? Uno a veces dice, bueno, hay gente que piensa así. Es que el problema es que cuando uno piensa sin tener como base principios de física o mecánica, muchas veces los pensamientos de uno puede estar sesgados, ¿verdad? O puede ser distorsionado por muchas veces experiencias o percepciones que no necesariamente es el caso. Aquí es que algunos pueden pensar, mira, este cae desde más altura, adquiere más velocidad cuando llega, ¿verdad? Entonces piensa que llega antes esa partícula. Otros piensan que no, esta distancia es más cercana, entonces va a llegar más rápido, ¿verdad? Pero en realidad lo que hay que darse cuenta es que esta es una superficie circular. O sea, describe una trayectoria de péndulo, ¿verdad? Es una partícula que es un péndulo. Entonces, si es un péndulo, ¿cuál es el tiempo, verdad? Y sabemos de que si este va, ¿verdad? Si va para allá, es un periodo, ¿verdad? Cuando llega a una posición inicial, ese sería, si yo trazo este radio, ¿verdad? Si trazo el radio hasta arriba, ahí sería un ángulo inicial, ¿verdad? Aquí sería otro ángulo inicial. Y yo tendría que este ángulo inicial es mayor a phi sub 0, ¿verdad? Del lado derecho. Sin embargo, yo sé que cuando golpea el centro de pared es un cuarto de ciclo, ¿verdad? Cuando va y viene es un ciclo. Cuando llego a la mitad ya es un cuarto de ciclo, ¿verdad? O sea, cuando llego aquí, en realidad el tiempo que se demora es un cuarto del periodo natural. Pero el periodo natural, ¿de qué depende? De la velocidad angular natural, ¿verdad? 2pi entre omega n. ¿Y quién es omega n? De un péndulo. Es raíz cuadrada g entre L. Aquí es R. Vean que no depende de la condición inicial, del ángulo inicial de que empieza a bajar. Tampoco depende bueno, de la elevación, tiene que ver con ángulos, ¿verdad? Tampoco depende de la masa. Únicamente depende de la gravedad, que es la misma, y el radio, que es la misma. Y por ende, que caiga desde una altura de 6 centímetros o desde una altura de 3 centímetros, el tiempo es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, si no me creen, hagan el experimento, ¿verdad? Pueden hacer un ensayo. De hecho, ustedes pueden buscar ahí en YouTube o algún lado, aparece un experimento de esto. Hay profesores en Estados Unidos que realmente lo demuestran en clase para que la gente entienda qué es movimiento oscilatorio. Randall, ¿sí? Profe, pero este experimento sería válido digamos, ángulos menores a 20 grados, ¿verdad? Ujú. Si Ok. usted calcula, los ángulos son menores a 20 grados, ¿verdad? Que vean que es 100 centímetros. 6, o sea, el ángulo es muy, muy pequeño, ¿verdad? Pueden hacer verificación, ¿verdad? Verifiquen de que el ángulo es muy pequeño. De hecho, está diseñado, ¿verdad? Entonces, es una superficie, digamos, larga, ¿verdad? No es un péndulo muy corto, no, es una superficie larga. Entonces, ahí para que... Ok, ese es primero, ¿verdad?
Son conceptos muy importantes, ¿verdad? A aprender en ese curso. Y otro es igual, ¿verdad? Otro ya es un péndulo, así como está. Entonces aquí ya, ¿verdad? Las partículas a veces se sueltan libremente, ¿verdad? Analicen las afirmaciones, son verdaderas o falsas, si la masa 1, masa 2 son de masa diferentes, si longitudes son diferentes. Aquí ya se explicó, ¿verdad? Que aquí es un cuarto del periodo, ¿verdad? Natural. Y el periodo natural es 2pi entre omega n y omega n es raíz cuadrada de g entre L. Entonces, los que tienen misma longitud de cuerda, ¿verdad? Gravedad la misma, porque está en el mismo lugar, tendría mismo periodo, ¿verdad? Independientemente de cuál sea la masa. Entonces, los de misma longitud sería A y C, ¿verdad? Tampoco depende de ángulo inicial, porque ya se sabe, ¿verdad? El tiempo que necesita para recorrer esta distancia, en realidad no depende del ángulo inicial. El tiempo es el mismo, ¿verdad? Ese es, se llama propiedad intrínseca de cualquier sistema vibratorio y péndulo es un clásico, ¿verdad? Un clásico de ello. Por ende, aquí las partículas A y C golpearán pared al mismo tiempo. ¿Todos de acuerdo? ¿Hay preguntas? Listo. Entonces, vamos al siguiente. Sigue ejercicio, ¿verdad? Es este, ¿verdad? Creo que este no hay muchas versiones. Ese es masa resorte. Vamos a ver, ese es masa resorte. Entonces, propiedad intrínseca, ¿verdad? Ese solamente existe este ejercicio. Bueno, aquí voy a marcar. A y C golpearán pared al mismo tiempo. ¿Ok? Y aquí B. Entonces dice, considere el sistema masa resorte que ilustra en la figura, ¿verdad? Masa resorte, tiene un amortiguador, ¿verdad? Es el modelo. Entonces, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Siempre. ¿Ok? Entonces, seleccione una o más de una, ¿verdad? Entonces dice, el tiempo que necesita para completar un ciclo de vibración depende únicamente de la masa y la rigidez del resorte. Esto es cierto. ¿Por qué? Porque yo sé que para el sistema masa resorte, omega n, que es la frecuencia natural, ¿verdad? De velocidad angular natural, que es K entre M, y el periodo, ¿verdad? Que es el tiempo necesario para completar un ciclo, es 2pi entre omega n. No depende de condiciones iniciales, ¿verdad? Como he reiterado muchas veces, entonces este es correcto. Después dice, según la solución teórica, la amplitud de su vibración nunca se reducirá. Esto es cierto, porque si usted ve la solución teórica para el sistema de resorte, la amplitud se mantiene, ¿verdad? Eso es correcto. Dice, se dura más tiempo completando un ciclo de movimiento si además de darle al sistema una deformación inicial, U sub 0 también se le imprime una cantidad de velocidad inicial. Esto es falso porque ya se ha dicho, ¿verdad? El tiempo necesario para completar un ciclo no depende de la amplitud, ¿verdad? Sea deformación inicial o velocidad inicial. Lo que hace esto es aumentar la amplitud de vibración, pero no cambia el tiempo que dura un ciclo, ¿ok? Y después de, la frecuencia del sistema será más alta si el resorte posee una rigidez elevada. Ok, aquí esto puede ser un poco parcialmente cierto porque lo que me dice es que si yo tengo una rigidez que es K elevada, ¿verdad? Me aumentaría omega n y si me aumenta omega n, me reduce dn. Yo sé que la frecuencia, bueno, sí, la frecuencia, ¿verdad? Frecuencia es omega n o frecuencia cíclica también es, omega n es es inverso de periodo, sería omega n entre 2pi y si omega n aumenta, también frecuencia cíclica aumenta, ¿verdad? Entonces, si hay rigidez más alta, aumentaría frecuencia sí, pero aquí no me dijo nada de la masa, ¿verdad? Y la masa, si tengo una rigidez muy elevada, pero la masa es muy grande, se compensaría entre ellos y al fin y al cabo no sé cómo me va a afectar la frecuencia. Entonces, frecuencia no depende únicamente de la masa o de la rigidez. También hay que ver la masa,
Entonces, este no es siempre cierto, ¿verdad? No siempre es correcto. Después, E, dice, si se le da una mayor deformación inicial, U sub 0, para empezar las oscilaciones, también se demoraría más en completar un ciclo. Ya eso se ha comentado, ¿verdad? Con que uno recuerda este punto A, que el tiempo necesario para completar un ciclo es independiente de la amplitud inicial, ¿verdad? Si no, dependen únicamente de masa y rigidez. Ya sabe que si tengo mayor información, lo que causa es una amplitud de oscilación mayor, pero no necesariamente el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Estamos con ese ejercicio? ¿Sí? Ok. Tercero. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, esa es ecuación de movimiento de vibración libre no amortiguada. Vamos a ver si eso hay varias versiones. Vamos a ver. Creo que es esta. Sí, solamente hay uno, ¿verdad? Dice que considere la siguiente ecuación de movimiento de vibración libre no amortiguada. Las raíces de solución de Euler son números complejos y forma el denominado conjugados complejos. Claro, ¿verdad? Eso es verdadero. Porque las raíces, la solución es dado por Euler, ¿verdad? Como ya vimos en la clase, en los videos, es E a la ST. Estas son las raíces, ¿verdad? De la solución. Y se acuerdan, S, ¿verdad? Hay dos raíces, es más menos I, K entre M, ¿verdad? O más menos I, omega N, ¿verdad? Entonces, son raíces complejas, ¿verdad? Para que vibre, tiene ese complejo, el número complejo, las raíces, y además, es más menos, ¿verdad? Digamos, un número complejo es A más B, y lo que ocurre acá es que A es 0, entonces B hay un más menos, entonces son conjugados complejos, ¿verdad? Siempre ocurre en vibraciones. ¿De acuerdo? Ok. Y pregunta 4. Considere el sistema de masa de resorte sujeto a una fuerza externa P en el tiempo, cuya ecuación de movimiento se escribe como m2 puntos más KU igual a P externo, ¿verdad? La solución particular, vean la particular, ¿verdad? De esa ecuación de movimiento se denomina vibración libre no amortiguada. Eso es falso, porque es solución homogénea, ¿verdad? O sea, vibración libre no amortiguada es la solución homogénea de esta ecuación de movimiento, ¿verdad? Entonces, pregunta 4, y eso creo que hay 3 versiones, podemos revisar todas, ¿verdad? ¿Ok? Uno es esta ecuación, ¿verdad? Del sistema amortiguado. Entonces dice que la solución homogénea de esa ecuación de movimiento se denomina vibración libre no amortiguada, falso, porque tiene amortiguamiento. Es amortiguado, ¿verdad? Es amortiguado, ¿ok? Y después la otra versión. La otra versión dice que... Yo creo que no sé si están viendo la pantalla o no. Bueno, voy a ver aquí. Entonces dice que considere sistemas de resorte, ¿verdad? La solución homogénea, ¿verdad? Se denomina vibración libre no amortiguada. Ese sí es verdadero, ¿verdad? Ese sí es verdadero. Y el otro de lo que ya hemos visto, ¿verdad? Que es falso. Ok. Ok, entonces ahora vamos a ver. Ok, pregunta 5 es sobre sistemas de resortes en serie o en paralelo. Entonces, considere el oleoducto de Alaska, donde una tubería de gran masa, que es esta tubería, se encuentra apoyada sobre un asiento, que es este, como usted ve, ¿verdad? Y este a su vez está montado sobre una viga de acero. Vean la viga, ¿verdad? Esa viga de acero. Considerando vibraciones verticales producidas por el flujo de petróleo, porque esos son los oleoductos para transportar petróleo, ¿verdad? De Alaska a los estados o a la parte sur. ¿Cuál modelo más resorte es adecuado para escribir a la dinámica del sistema? O sea, aquí tengo mucha masa, ¿verdad? Tengo un asiento, ese asiento tiene rigidez, ¿verdad? De hecho, es un resorte, ¿verdad? Tiene rigidez K
Y la viga, por supuesto, la viga, ¿verdad? Sea apoyada simplemente o apoyada, empotrada, lo que sea. De ahí recibe el peso, ¿verdad? Y la acción dinámica en el centro, pero transmitida a través del asiento. Entonces, todo lo que hace la masa, sea estática o también la acción dinámica, ¿verdad? Pasaría a través del asiento y llegaría a la viga, ¿verdad? Y la viga, como ya hemos dicho muchas veces, se puede modelar como si fuera otro resorte. Entonces, esto sería el modelo de resortes en serie. ¿Ok? Resortes en serie. Si son resortes en serie. Aquí hay otra versión, ¿verdad? Tal vez toque otra versión. Voy a buscarles para que todos puedan aprender. Otra versión. Vean que existe esa otra versión. Uy, no, perdón. Que es este edificio, ¿verdad? Dice que considera un edificio de varios pisos, sus entrepisos son infinitamente rígidos axialmente. O sea, este entrepiso es infinitamente rígido. Área infinito, ¿verdad? O sea, no se deforma axialmente, ¿verdad? Entrepiso. O sea, en su plano no se deforma. O sea, es por eso que le pone así, ¿verdad? Ese dibujo se ve en sólidos, ¿verdad? Que es infinitamente rígido, aunque puede flexionar, pero axialmente no se deforma, ¿verdad? O sea, no se contrae, ni se elonga, ni se comprime axialmente, ¿verdad? En el plano de entrepiso. Esto hace que todas las columnas, ¿verdad? Sean columnas, compartan la misma deformación, ¿verdad? Entonces, si el edificio es sometido a movimientos laterales provocados por las fuerzas sísmicas, que se concentra en los niveles de los entrepisos, porque hay mucha masa, ¿verdad? Aquí están las fuerzas inerciales sísmicas, ¿verdad? Masa por aceleración del tercer piso, masa por aceleración del segundo piso, hay masa por aceleración del primer piso. Y consideran que las fuerzas laterales columnas se comportan igual que un resorte, o sea, ya hemos dicho, ¿verdad? Columnas, trabaja en flexión, y ante acción de una fuerza lateral, digamos, es un resorte, ¿verdad? Es un modelo de masa resorte. Entonces, ¿cuál configuración del sistema resorte describiría adecuadamente la respuesta del edificio y la respuesta de las columnas? Vean que entonces, como ya se dijo, ¿verdad? Es un entrepiso rígido. Todas las columnas compartirían mismo deformación. En otras palabras, si esta es la masa del entrepiso, y es un resorte de las columnas, digamos, son un montón que no me cabe, ¿verdad? Todos comparten la misma información y por ende es un modelo de resortes en, paralelo, ¿verdad? Aquí, esto es resortes en paralelo. Listo. Ok, bien. ¿Preguntas hasta acá? Lo que sigue es amortiguamiento, ¿verdad? Entonces vamos a ver, vibración libre amortiguada. Vamos a ver si esa es una sola pregunta. Una razón de amortiguamiento de 0.1 indica que el sistema tiene 10% amortiguamiento. Ya eso es una fracción, ¿verdad? 1 es 100%, 0.1 es 10%. Okay, eso creo que nadie se equivoca. Se equivocó. Pregunta 7. Para la ecuación de movimiento que se formula para un sistema de resorte amortiguador en vibración libre, ¿verdad? Que se escribe así. Las raíces que se obtienen de la solución de Euler siempre son números reales pero negativos o números complejos, ¿verdadero? Porque si ustedes ven los apuntes, ¿verdad? La solución de Euler para vibración libre amortiguada perdón, acá, aquí está. En 3 casos, ¿verdad? Las raíces está acá, ¿verdad? S1, S2. En esa función de casi omega n, los dos nada más, ¿verdad? Entonces depende del valor de casi, de razón de amortiguamiento o fracción de amortiguamiento,
Puede ser raíces reales, pero negativas siempre, porque siempre negativo, ¿verdad? Porque este siempre es menor a este, ¿verdad? Siempre es menor. Entonces, porque si fueran raíces reales positivas, sería un exponencial positivo. Y no puede ser, ¿verdad? Que un sistema con amortiguamiento, la respuesta iría para infinito. Eso no ocurre, ¿verdad? Amortiguamiento disipa energía, no aumenta energía del sistema. Y es vibración libre. Nadie está metiendo energía al sistema, ¿verdad? Entonces, tiene que ser negativo siempre. O puede ser complejas conjugadas, ¿verdad? Pero siempre son negativas. ¿Okay? O real negativas o, o complejas conjugadas, verdadero, ¿verdad? Creo que eso es la única pregunta que hay. Vamos a ver. Oh, bueno, hay otra pregunta. Ok. Creo que es igual, ¿verdad? Lo que pregunta aquí es, las raíces que se obtienen en la solución de Euler pueden ser números reales o números complejos. Eso sí es verdadero, ¿verdad? Porque aquí no dice si es positivo o negativo, sencillamente puede ser ambos, ¿verdad? Es verdadero. ¿Ok? El otro es falso, ¿verdad? Este otro, que dice que siempre son números reales, bueno, pero negativas, o números complejos también, eso es verdadero, ¿verdad? ¿Ok? Ok, esas son las dos versiones que hay. Después pregunta 8. El modelo de amortiguamiento viscoso, donde la fuerza de amortiguamiento o disipadora de energía es una función lineal de la velocidad, es el mecanismo de amortiguamiento más idóneo para representar esa dispersión de energía que experimentan las estructuras del mundo real debido a la simplicidad en la formulación matemática que permite llegar a una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden cuya solución es bien conocida y es en forma cerrada que no requiere métodos numéricos para solución. Verdadero. Eso fue lo que reiteré y expliqué muchas veces en clase, ¿verdad? Que esa es la razón por la que uno adopta ese modelo, que en realidad no es ese modelo el que ocurre en la realidad. No hay ningún pistón en la realidad, ¿verdad? Se añade pistón viscoso porque es por su simplicidad matemática, ¿verdad? Y que puede llegar a una solución cerrada, bien conocida. Esa pregunta, hay varias versiones, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, ese es uno, ¿verdad? Una pregunta. La otra pregunta, lo que cambia es, ¿verdad? Este, que dice que esta fuerza, ¿verdad? Función de velocidad es mecanismo más idóneo para representar esa dispersión de energía que experimenta las estructuras del mundo real debido a que así es como ocurre en efecto la dispersión de energía en una estructura del mundo real. Eso no es cierto. Una estructura no tiene ningún pistón. Tampoco la dispersión de energía depende de la velocidad. Es una función del efecto inelástico, depende de la deformación, ¿verdad? Entonces, no tiene que ver con velocidad. Entonces, esto es falso. ¿Ok? Y hay otra versión, ¿verdad? Otra versión, vamos a ver. ¿Qué es esta? Dice que la forma como las estructuras del mundo real pierden energía en sus ciclos de vibración es principalmente debido a los efectos inelásticos de material. Eso es verdadero, ¿verdad? Lo acabo de explicar, ¿verdad? Y la última pregunta ya es lo que acabo de explicar, ¿verdad? Eso es el modelo. Sencillamente por simplicidad matemática se escogió el modelo. Ahí, eso es verdadero. ¿Ok? Luego, 9. El periodo de los ciclos de vibración de un sistema sobreamortiguado es siempre mayor a 1 subamortiguado. Aquí creo que hay otra pregunta que es, vamos a ver. Bueno, hay tres versiones también, ¿verdad? Uno pregunta frecuencia, otro periodo sobreamortiguado, ¿verdad? Entonces, contestemos primero esto. Entonces, cuando es un caso sobreamortiguado, ¿verdad? O sea, caso sobreamortiguado, el periodo amortiguado, ¿verdad? Digamos, omega D es omega N
casi es mayor que 1 menos 1, ¿verdad? O sea, esto es menor que 1, entonces este omega d va a ser mucho menor a omega n. Y periodo amortiguado es 2pi entre omega d, mientras que el natural, ¿verdad? Es 2pi entre omega n. Pero como aquí lo que dice es subamortiguado, debo comparar con 1, ¿verdad? Que es subamortiguado es 1 menos casi al cuadrado, ¿verdad? Pero vean que este es subamortiguado, ¿verdad? Mientras más ese amortiguamiento, más le reduce omega, ¿verdad? Entonces, el que tiene más amortiguamiento, el periodo es mayor porque se demora más en completar un ciclo, ya que tiene un omega d menor, ¿verdad? Entonces, este es verdadero, ¿verdad? Este es verdadero. Entonces, podemos ir acá, ¿verdad? Creo que es esto. Dice, bueno, ese es otro, ¿verdad? Que el periodo de duración de un sistema subamortiguado es siempre mayor a uno no amortiguado, verdadero, porque eso se vio gráfico en la clase, ¿verdad? De que el amortiguamiento aumenta un poco el periodo porque amortigua y hace que sea un poquitico más lento, ¿verdad? La frecuencia natural, ¿verdad? Y este último, ¿verdad? Que es solo amortiguado, es verdadero, ¿verdad? Como ya he explicado. Entonces, es siempre mayor a uno subamortiguado. Ok, aquí me dio que es falso. Vamos a ver. Periodo es siempre mayor. Ah, ok. Aquí hay una trampa, ¿verdad? ¿Sabe cuál es la trampa? Es que aquí el periodo amortiguado, mejor dicho, es un poco tramposo, ¿verdad? Esa pregunta, pero bueno. Cuando usted lee que los periodos de ciclos de segregación de un sistema sobreamortiguado, lo que debe recordar es que el sistema sobreamortiguado no tiene periodo, ¿verdad? Ni vibra, entonces ni siquiera se puede hablar de periodo, ¿verdad? Entonces, era por eso que es falso, ¿verdad? Que es falso. ¿Ok? Entonces, eso es porque no tiene periodo. Y el primero que es frecuencia, es nada más recordar que frecuencia cíclica es inverso del periodo, ¿verdad? Entonces, frecuencia cíclica siempre es mayor a la de 1 no amortiguado. Esto es falso porque no amortiguado no se demora menos, ¿verdad? En completar un ciclo. Mientras que un sistema subamortiguado tiene amortiguamiento, se demora más en completar un ciclo. Si se demora más, tiene menos frecuencia. Entonces, es más bien lo contrario. ¿Ok? Randall, ¿sí? Profe, disculpe, ¿por qué era entonces que el periodo de ciclos de vibración de un sobreamortiguado no siempre era mayor al de un subamortiguado? Ok, eso es un poco de trampa. Si usted ve, por eso es que siempre va el sonográfico, ¿verdad? Si usted ve, vea, sobreamortiguamiento. Eso no tiene periodo, porque nunca oscila. Y si ustedes ven, se fijan en la solución de un sistema sobreamortiguado, ¿verdad? En la solución. Sobreamortiguamiento, solución. Solución es un coseno hiperbólico, esto eso no tiene periodo, ¿verdad? Más está envolvente y graficando. Si usted compara, para eso monográfico, ¿verdad? Para uno entender, vea el caso sobreamortiguado. No tiene periodo. Entonces, si no hay periodo, ni se puede comparar, ¿verdad? No tiene periodo. Entonces, no se puede ni siquiera comparar, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta. Ok, gracias. Ok, con gusto. Ok, después ya los últimos, la definición de razón de amortiguamiento casi sirve para determinar si el nivel de amortiguamiento existente en el sistema masa resorte amortiguador permite o no al sistema entrar en ciclos de oscilación dada una deformación o velocidad inicial. Ok, vamos a pensar bien, ¿verdad? Definición de casi es para determinar si el nivel de amortiguamiento existente en el sistema
¿permite o no entrar en ciclos de oscilación? Esto es correcto porque yo, según la teoría, ¿verdad? La definición de Cassie en realidad surgió por una necesidad matemática, ¿verdad? Para dar la solución, se definió así para decirte que, ok, si es solo amortiguado, no oscila, ¿verdad? Son raíces reales. Y si es por debajo de 1, son raíces complejas, conjugadas, oscila, ¿verdad? Entonces, definición Cassie sirve para definir si oscila o no oscila, ¿verdad? Verdadero. Ok. Aquí no sé si hay otras versiones o no. Acción libre, amortiguar. Razón amortiguamiento, creo que es este. Este, ¿verdad? Es este. Este es verdadero, ¿verdad? Ok, es este. Sirve para determinar si entra o no a vibración, ¿verdad? Da unas condiciones iniciales. Ahora veamos otras preguntas que salen, ¿verdad? Si la definición de razón de amortiguamiento Cassie es para indicar la potencia del amortiguamiento viscoso. Por ejemplo, un Cassie de 100% indica que tiene 100% de capacidad para amortiguar. No, nada que ver. O sea, no tiene que ver con potencia, ¿verdad? O sea, ¿qué significa 100% de capacidad? Eso es muy subjetivo, ¿verdad? O sea, ¿qué es 100%? ¿Qué es 1%? Es muy subjetivo. O sea, y casi es una definición matemática, no tiene que ver con subjetividades o interpretaciones, ¿verdad? Depende únicamente es que se obtuvo de la solución de la raíz de la cuadrática. Se definió así, es para decir, ok, si es menor que uno es sobreamortiguado o subamortiguado, nada más, eso es su propósito. No tiene que ver con, no tiene que ver con, este, ¿con qué? Con potencia, ¿verdad? ¿Qué es eso que tiene 100% de capacidad para amortiguar? No, falso. ¿Ok? Porque es una definición matemática meramente, ¿verdad? ¿Ok? Y este caso subamortiguado, aquí dice, si se tiene sistema más o resorte amortiguador con una razón de amortiguamiento quinta de 50% o 0.5, dependiendo de la condición inicial que se le da al sistema, podría no entrar en movimiento oscilatorio. Por ejemplo, se puede encontrar una deformación a velocidad inicial tal que el desplazamiento de restauración de la masa no pase más allá de la posición sin deformación. Y nota considerando un sistema resorte de amortiguador con su libertad en dirección horizontal. Esto es falso. ¿Por qué? Porque si usted ve la solución, o sea, siempre hay que basarse en la solución, ¿verdad? Caso no amortiguado, casi es 0.5. Y de hecho, si usted se fija en el gráfico, que también aquí está graficado, ¿verdad? Casi es 50%, o sea que si Biblia pasa y se devuelve, ¿verdad? Siempre que sea casi menor a 1, o sea, menor a 100%, siempre vibra, porque su solución siempre es esta. Y no importa cuál sea U sub 0, siempre oscila. Siempre, siempre. Esto es asintótico. O sea, en principio oscila para infinito también, ¿verdad? O sea, en principio esto tiende a 0, pero que aunque sean amplitudes muy bajas, ahí va oscilando, ¿verdad? Entonces, es falso. Ok. Ok, esto es falso. Ok. Y el último es la unidad, ¿verdad? Unidad de medida que tiene coeficiente de amortiguamiento es kilogramo por segundo. Eso entonces, nada más recordar que fuerza de amortiguamiento es C por U punto. Unidad es metro por segundo, ¿verdad? Y la unidad de fuerza es newtons. Newton es kilogramo metro segundo al cuadrado. Entonces, qué me hace falta para pasar de C por U punto a unidad de newtons? Me falta aquí kilogramo y otro segundo, que es este. Entonces, es verdadero. Es muy importante, ¿verdad? Unidades. Y aquí hay otra pregunta, son dos preguntas. Vamos a ver. Unidad de medida que tiene razón de amortiguamiento casi es el porcentaje. Eso es falso.
porcentaje no es ninguna unidad de medida, ¿verdad? Casi es una fracción. Razón o fracción es adimensional, o sea, no tiene unidad de medida, ¿verdad? El porcentaje no es unidad de medida. El porcentaje es una forma de expresar una fracción, ¿verdad? No es unidad de medida. No tiene unidad, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok, eso sería, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre este examen corto? Ok. Entonces, yo pienso que, yo pienso, ¿verdad? Como son pocos los que vienen a clases y tampoco puedo ver sus caras, entonces yo pienso que esos quizzes teóricos para mí son bastante, ya los hice yo a la carrera, ¿verdad? Ahorita, digamos, como unas clases que no tienen clases, me pongo a inventar esos ejercicios que no existían. Pienso que es como trato de que sean preguntas muy importantes, ¿verdad? Con respecto a la parte teórica, para que entiendan algunos conceptos que para mí son muy importantes, ¿verdad? Son los más importantes que se quiere transmitir, ¿verdad? Y que se quiera esclarecer en los videos, ¿verdad? Que son las derivaciones teóricas, ¿verdad? De las ecuaciones que vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, yo espero que sean de provecho y les ayude a comprender un poco mejor la materia, ¿verdad? Ya que sin preguntas no hay respuestas y sin cuestionamiento no hay conocimiento, ¿verdad? Como ya hemos visto esto muchas veces en introducción, ¿verdad? O sea, sin preguntas, sin cuestionar, no hay conocimiento. Y a veces uno ve los videos en una forma muy llana, como que todo lo entiendo, pero cuando se le pregunta no entiende, ¿verdad? Entonces, con las preguntas es cuando uno puede pensar, meditar y razonar, ¿verdad? Si realmente qué es lo que está entendiendo, ¿verdad? Y son preguntas para mí muy importantes, ¿verdad? Entonces espero que sean de provecho y que les ayuden bastante en su comprensión de la materia. ¿Ok?